Y también hablando de esas brillantes trayectorias, es para mí un gusto, un honor y un placer poder presentar al doctor Gabriel Edgar Villagómez Martínez. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene especialidad de ginecología y obstetricia por nuestra casa, ¿sí? Por la UMAE 23, con aval por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es egresado de la generación número 29 en el Hospital Universitario, con aval por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y tiene un curso en cirugía fetal en el Hospital Valdebrón de España. Es profesor titular de la especialidad en ginecología y obstetricia y coordinador del curso de medicina materno-fetal y cirugía fetal del Hospital Universitario. El doctor Villagómez nos va a dar una plática sobre terapia fetal en el embarazo gemelar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Día de hoy y esperemos que sea de su agrado. Voy a dar unas perlas ahí en cuanto a lo que es en la actualidad de cirugía fetal y pues bueno, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Esta es mi generación, o sea, yo quise tomar la foto porque a final de cuentas es algo que durante, como dice la doctora Acevedo, fueron unos años padres ahí, los 4 años en el levantarse temprano, 4 de la mañana y pasar a visita, guardias en la tococirugía, etcétera, etcétera. Entonces, no saber poner forces cuando llegué, cosas así por el estilo, pero afortunadamente lo logramos, ¿no? Entonces, voy a hablar breve en cuanto a estos próximos 20 minutos de lo que es los puntos a revisar para ver qué patologías son candidatas a terapia fetal en el embarazo gemelar. Una introducción, establecer cronicidad es súper importante para saber qué mamá es candidata en el embarazo gemelar a una terapia fetal. Vamos a establecer frecuencia y contenido de la evaluación del ultrasonido y obviamente también algunas complicaciones que son a las que nos vamos a enfocar y dar unas conclusiones al final de la charla, ¿no? Dice el doctor y el maestro Flavio siempre me dice hay que ver si es importante o no el tema, pues la respuesta es sí es importante. Los embarazos gemelares generalmente son frecuentes, 3.3% a nivel internacional. Si ustedes ven ahí en la diapositiva se ha incrementado hasta un 70% en los últimos años y si vemos embarazos triples o más hasta un 404%. Entonces son problemas que vemos de manera frecuente. Este es un artículo de la UMAE, de ustedes, en cuanto a la prevalencia de los embarazos múltiples y que se incrementó a un 63% del 2000, salió un artículo en 2008, de los últimos 10 años a partir de ahí se incrementó hasta un 63%, sigue en aumento y si tomaban en cuenta los triples se incrementaba hasta un 157%. Entonces son patologías que vamos a ver frecuentes. ¿Qué vemos aquí en México? Uno de cada 90 embarazos va a ser un embarazo gemelar. Entonces, en el Instituto Nacional de Perinatología, por ejemplo, tenemos una frecuencia aproximadamente de 4.8% y que se incrementó más o menos un 10% en los últimos años. Aquí en el Hospital Universitario nosotros estamos viendo el año pasado 8.3 embarazos gemelares por cada 1000 nacidos vivos. O sea, si ustedes vieron la estadística del doctor Flavio que de las cardiopatías de 8 por cada 1000 nacidos vivos, entonces son cosas que vamos a ver de manera frecuente y que tenemos que estar al pendiente con esto. El punto importante de esta diapositiva es que es importante cuando veamos un embarazo múltiple saber clasificarlo, porque a final de cuentas eso nos va a dar el parteaguas de qué tengo que revisar y en qué momento lo tengo que referir. Afortunadamente, la mayoría de los embarazos gemelares que vayamos a ver en la consulta van a ser bicoriales. Pero los monocoriales, que son los que nos vamos a abarcar en la charla del día de hoy, que es más o menos un 20%, o 1 de cada 5 embarazos gemelares que veamos van a ser monocoriales.
Y la importancia o la relevancia de tener, ¿por qué ser bicorial o monocorial? Es por la diapositiva que ustedes ven enfrente de su pantalla, ¿no? Que desafortunadamente las complicaciones se van a ver más frecuentemente en los embarazos monocoriales. Y si ustedes se dan cuenta ahí, vemos que hasta un 15% de las gestaciones que tienen embarazos gemelares monocoriales van a presentar lesiones neurológicas. A pesar de que lo veamos tan normal y que el crecimiento sea muy similar, pudiésemos tener un 15% de hándicap o de lesiones a nivel del sistema nervioso central en el embarazo al finalizar la gestación. Si eso le agrego que se complica con una restricción fetal o una transfusión fetal, ese porcentaje se me puede incrementar de manera importante. Y todo cabe en el primer trimestre, como decía el doctor Flavio. Nuestra ecografía de primer trimestre es importante tanto para embarazos únicos y evaluar todo lo que ya se comentó incluso en la charla de la doctora Acevedo, pero el parteaguas en nosotros que revisamos embarazos múltiples es el signo de lambda o el signo de la T en el primer trimestre, que a pesar de que decimos y lo repetimos de manera insistente cada vez que damos las charlas, hay que tomarle la foto al signo de lambda, al signo de la T, para que no nos dé dolores de cabeza al momento de que nos llegue una paciente al final de la gestación. Y obviamente es sencillo hacer el diagnóstico, si es monocorial o si es un bicorial en el primer trimestre, como ven en la diapositiva, por la sensibilidad diagnóstica es hasta del 98%. Si ven ustedes las fotografías de su izquierda, es monocorial, nada más es un solo saco, y en la de la derecha, que es un bicorial, vemos dos sacos envolventes muy claros. Entonces, sí, la sensibilidad diagnóstica es alta. Y si se pasa de las 11 semanas, antes de la 14, el signo de lambda y el signo de la T, que es lo que vemos ahí en la diapositiva, tiene una sensibilidad diagnóstica de hasta el 99%, y entonces es nuestro papel como médicos que hacemos ultrasonidos en el primer trimestre, darle nombre y apellido a esa gestación múltiple. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las que se nos van a complicar más frecuentemente son los monocoriales. ¿Y qué tanto debo de seguir? Como el punto número 3 en la charla, las gestaciones bicoriales tengo que hacerles ecográficamente un ultrasonido en el primer trimestre para lo que ya se comentó, aneuploidías, tasa de detección y tasa de detección de preeclampsia. Segundo trimestre, valorar anatomía fetal y posteriormente los bicoriales a partir del tercer trimestre lo veremos cada 4 semanas para valorar el crecimiento fetal. Este es cómo debo de revisar a mi paciente con un embarazo gemelar bicorial. Cambia obviamente las circunstancias si yo tengo un embarazo monocorial y volvemos a lo mismo, lo repetimos de manera insistente en cada curso y nos siguen llegando pacientes con embarazos gemelares monocoriales que se revisaron hace 6 semanas o hace 4 semanas y con partos pretérmino por ruptura prematura de membranas porque seguramente hizo una transfusión fetal que no nos dimos cuenta y que rompió membranas. La valoración de la ecografía de las pacientes con embarazo gemelar monocorial se debe de hacer cada 2 semanas a partir de la semana 16 y en la diapositiva está que tengo que saber hacer Doppler para poder valorar de manera adecuada una posible complicación de una gestación monocorial, llámese transfusión fetal, restricción selectiva o una anemia policitemia, que son las patologías que vamos a ver a continuación. Entonces, el punto importante de esto para la evaluación de una gestación monocorial es cada 2 semanas, a partir de la semana 16, evaluación ecográfica con Doppler. Si yo no tengo Doppler en mi consultorio o no sé hacer Doppler de los vasos importantes o los principales cerebral medio umbilical, lo tengo que referir a un hospital o con un médico que tenga el Doppler y que lo sepa interpretar y obviamente lo sepa realizar, ¿no? Entonces es importante tener esa referencia. ¿Cuáles son las complicaciones entonces ya teniendo la patología más común de las monocoriales que van a ser candidatas a terapia fetal? Estas son las 5 patologías que son específicas de los monocoriales, que no los vamos a ver en un embarazo bicorial, pero las que son candidatas son estos 4. Transfusión fetal, secuencia anemia policitemia o TAPS o secuencia TAPS, el TRAP o el gemelo acárdico y la restricción selectiva de uno de los 2 gemelos. Estas son las 4 patologías que son candidatas a terapia fetal en los embarazos gemelares. El más común, y por eso lo pongo como primera diapositiva, es el síndrome de transfusión fetal.
Ustedes saben que comparten placenta, ya dijimos que tienen una sola placenta y empieza un desequilibrio importante en estas gestaciones. Entonces un feto se hace donante y un feto se hace receptor. Uno deja de orinar y el otro orina de más. Y entonces el diagnóstico va a ser, como dice el doctor Quintero, un diagnóstico de camión. Es un diagnóstico sencillo, fácil, y si yo hago ultrasonido no tengo por qué complicarme. Debe de haber secuencia oligopolidramios. ¿Y qué es eso? Pues un feto debe tener polidramios, el otro feto debe tener oligohidramios. Y nosotros que hacemos ultrasonido sabemos que cuando yo veo un bolsillo importante o más de 8 centímetros antes de las 20 semanas o uno de mayor de 10 después de las 20 semanas, estoy enfrente de un sospecha o un posible polidramios y hay que descartarlo, ¿no? En este video vemos ahí cómo se ve una megavejiga en el gemelo y vemos mucho líquido. Cuando yo hago el bolsillo máximo lo tengo que ver si es más de 20 semanas arriba de 10 y es menor de 20 semanas arriba de 8 centímetros. La columna vertical máxima que yo puedo medirla por ultrasonido. Estos son los criterios actuales para oligopolidramios o la secuencia oligopolidramios. Menos de 16 semanas, oligohidramios va a ser igual en todo. Antes de las 20 y después de las 20 semanas, oligohidramios es un bolsillo vertical máximo menor a 2 centímetros. Lo que cambia es el polidramios. Menos de 16 lo han bajado a 6 centímetros, de 16 a 20 lo han dejado en 8 centímetros y arriba de 20 semanas de gestación lo hemos dejado o lo han dejado en 10 centímetros para yo catalogarlo como polidramios. Debe de haber oligo en uno y polidramios en el otro para yo decir que es una secuencia oligopolidramios y es una transfusión feto-feto. Si yo no tengo una secuencia oligopolidramios, como en este caso, que me la mandan para una cirugía fetal, esta paciente tenía 17 semanas, si ven ahí los bolsillos mayores, el de su lado izquierdo tiene 2.8 y el otro tiene 5.7, sí hay una diferencia de líquidos, pero más sin embargo no es una secuencia oligopolidramios, por lo tanto no es una discrepancia de líquidos y el plan es vigilarla cada semana. Esta paciente llegó a término, no se hizo nada, no hubo necesidad de hacerle cirugía, nació a las 34 semanas por parto pretérmino, pero obviamente no tuvo que hacer ninguna cirugía. ¿Cómo clasificamos la transfusión feto-feto? Esa fotografía, ustedes, ahí está la doctora Acevedo, que nos acaba de dar una super charla, y el doctor Quintero en medio, ¿no? Que es el que hizo la clasificación y que a la fecha es vigente para saber a quién meto a quirófano de las pacientes que hacen síndrome de transfusión feto-fetal y a quién no. Y ahí están los estadios. Estadio 1 nada más hay discrepancia de líquidos, en el estadio 2 ya no veo vejiga, en el estadio 3 se altera el Doppler, en el estadio 4 ya hay hidrops de uno de los dos gemelos y en el estadio 5 desafortunadamente ya hay mortalidad de uno de los dos. Han querido hacer obviamente algunas subclasificaciones, a la fecha sigue vigente la de Quintero, no es pronóstico, pero sin embargo no es evolutivo, no es secuencial, pero sí nos puede dar un pronóstico como veremos a continuación y debe de haber siempre una evaluación cardíaca, como dijo el doctor Flavio, porque las pacientes con síndrome de transfusión fetal hacen muy frecuentemente patología cardíaca tanto en receptor como en donante. ¿Qué hay que hacer en la transfusión fetal? Y ahí están las diapositivas. Puedo hacer un manejo expectante, puedo hacer una septostomía o una mioreducción selectiva, pero el estándar de oro, como ven en la diapositiva, es el láser de coagulación de las anastomosis placentarias por fetoscopía. Estadios 1, manejo conservador. Es controversial a la fecha, pero ¿por qué manejo conservador? Porque hasta un 85% de los estadios 1 revierte y solamente un 15% pueda progresar a estadio 2 y estadio 3. Entonces, ahí es donde yo puedo estarlo vigilando más de cerca hasta saber si avanza a un estadio 2. Estadio 2 y 3 y 4, como lo hemos mencionado, son candidatos a terapia fetal. En la actualidad el estándar de oro es la coagulación láser de las anastomosis. Y el estadio 5, cuando un feto ya está con muerte intrauterina, pues también es un manejo expectante. ¿Puedo intervenir? La respuesta es sí, si el feto que me queda hace anemia y puedo transfundir. Y estas son las indicaciones para hacer la terapia fetal en el síndrome de transfusión fetal. Estadios 2, 3 y 4 a nivel internacional son los que están avalados para meterlos a quirófano. Y lo que se tiene que hacer, pues obviamente, como ustedes saben, por medio de una fetoscopía, se mete un trocar y lo que hay que hacer es hacer un mapeo vascular, como están viendo ahí en ese video. Se identifican las anastomosis, se trata de coagular las que están obviamente en comunicación entre uno y otro gemelo y finalmente lo que se trata de hacer en la actualidad es separar la placenta.
Eso nos dará unos muy buenos resultados si yo lo comparo con la mioreducción seriada. Entonces, el láser de las anastomosis placentarias, que es lo que normalmente hacemos aquí y obviamente en México ya se puede hacer, hay varios centros a nivel nacional, México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, tienen la infraestructura para hacer la terapia fetal. ¿Qué pasa en la actualidad? Estos son los resultados de nuestro centro. Nosotros más o menos del 2012 al 2020 tenemos más o menos unos 55 casos, al menos uno vivo 75 y ambos vivos hasta un 50%. Desafortunadamente, eso de que a todos les va bien es falso, ¿me explico? Y eso está descrito en la literatura mundial, no a todos les va bien. En los últimos 3 años la curva de aprendizaje es buena y al momento de hacer las técnicas de Salomón sí mejoran la sobrevida. Nosotros tenemos en los últimos 3 años al menos uno vivo de los 2 gemelos alterados en la transfusión hasta de un 83-84% y ambos vivos después de la terapia fetal hasta arriba del 50%, más o menos un 63%. ¿Cuáles otras las complicaciones de los embarazos gemelares que son candidatos a terapia fetal? Nada más son 4, lo decíamos, es la restricción selectiva del crecimiento de uno de los 2 gemelos. En la actualidad, nosotros podemos decir que cuando hay una discordancia de pesos de más del 25% o cuando el peso fetal estimado está por debajo del 10 de uno de los 2 gemelos, se catalogaría como una restricción selectiva. Y obviamente no debe haber signo de transfusión fetal. Estos sean los criterios anteriores. Y nosotros nos podríamos clasificar de acuerdo a la clasificación del doctor Gratacos en 3 tipos, 1, 2 y 3, de acuerdo al flujo del Doppler de la arteria umbilical. Tipo 1, Doppler del umbilical normal, el flujo diastólico presente. En el tipo 2 estaría obviamente ausente de manera constante y en el tipo 3 puede estar ausente o reverso, pero de manera intermitente. Y obviamente esto sí es importante porque el pronóstico de estos varía de acuerdo al tipo, al tipo que se presenta o la alteración del Doppler que está presente. Generalmente los tipos 1 tendrán un buen pronóstico, como ven en la diapositiva, y generalmente no progresan. Por lo tanto, la revisión es semanal y no hay que hacer más que vigilancia. En el tipo 2, generalmente aquí el comportamiento es esperado como las restricciones y la verdad es que difícilmente se va a progresar a un estadio 2 o a un estadio 3. En el estadio 2, estos son los que son candidatos a terapia fetal. Tenemos una alta mortalidad de por lo menos uno de los 2 gemelos, hasta arriba del 90%, y entonces son a los que sí les puedo yo ofrecer una terapia fetal para yo poder separar esta placenta y que si desafortunadamente el feto más pequeño tiene un desenlace fatal, no afecte al otro gemelo. Y en el tipo 3, obviamente en la actualidad también hacemos manejo conservador con vigilancia estricta del ductus venoso y eso es lo que nos va a marcar el parteaguas para ver cuándo sacamos ese producto. Generalmente lo estaremos sacando entre la semana 30 y 34 semanas. Entonces, en las restricciones selectivas de los gemelos monocoreales, el único que en la actualidad avala el ser terapia fetal es el estadio 2 según la clasificación del doctor Gratacos. Actualmente la doctora Asma Khalil, que es una de las doctoras que han estado escrito en cuanto a las gestaciones monocoreales, ha hecho una nueva clasificación que está aquí. Con que yo tenga un percentil por debajo del 3 de uno de los 2 gemelos, lo voy a catalogar como una restricción selectiva. O al menos 2 de los otros criterios, un peso fetal por debajo del percentil 10 o una discordancia arriba del 25% entre uno y otro gemelo o una arteria umbilical por arriba del percentil 95 o obviamente también un abdomen por abajo del percentil 10. La circunferencia abdominal por debajo del percentil 10 ya es otro criterio que yo tengo que tomar en cuenta al momento de que yo reviso los embarazos gemelares. Entonces, si yo tengo un gemelo por debajo del percentil 3, ese criterio único me hace diagnóstico. Si no, yo tengo que tener 2 de los que están abajo. Por lo menos tengo que tener 2 para yo poder catalogarlo como una restricción selectiva. ¿Quiénes son candidatos a terapia fetal? Ya dijimos, los estadios 2. Únicamente en la actualidad, estadios 2 de restricción selectiva son los candidatos a terapia fetal y lo que se puede ofrecer es un láser. En primer mundo también ofrecen la oclusión de cordón del gemelo con restricción. Aquí en México, en la mayoría de los estados no está avalado, entonces hacemos una división de la placenta. Y finalmente, la otra complicación importante de la gestación monocoreal es la secuencia TRAP o el gemelo acárdico. No es tan frecuente, afortunadamente, más o menos ahí está la presentación.
2.5, algunos artículos mencionan 3, pero el problema es que tenemos hasta un 30% de muerte del gemelo sano. Es decir, este gemelo cardíaco me puede actuar como parásito y hacer una insuficiencia cardíaca del gemelo sano o del gemelo normal, y aparte, obviamente, puede hacer que se muera o tenga una muerte intrauterina. Por lo tanto, en la actualidad, según las últimas evidencias, la mayoría de las gestaciones monocoriales con un gemelo cárdiaco, como ven ahí en el video, que es una masa amorfa, generalmente no vamos a tener una cabeza, generalmente vamos a tener extremidades inferiores, pero el diagnóstico también se hace de manera sencilla con una ecografía en nuestro consultorio, y en la actualidad ya hay criterios para también hacer terapia fetal, o que esté muy grande o que tengamos una insuficiencia cardíaca del gemelo sano o una alteración en el Doppler del umbilical y cerebral media. Y en la actualidad lo que nosotros estamos haciendo en el hospital universitario, hay varias técnicas, se puede hacer con pinza bipolar, oclusión del cordón del gemelo cárdico, o se puede hacer por medio de radiofrecuencia. Nosotros estamos utilizando el láser con una aguja de 18G guiada por ultrasonido. Se introduce al láser, si ustedes ven en el video, lo que hacemos es tratar de llegar a la inserción del cordón, introducir la aguja en el intraabdominal para que no sangre de manera importante, porque si yo hago una coagulación probablemente en el cordón directamente tendré un sangrado importante y una muerte de ambos gemelos. Y en la actualidad es lo que estamos haciendo en un hospital universitario. La última paciente que tuvimos llegó a semana 37, hemos tenido aproximadamente 25 casos, les ha ido bien en un 80% de los casos, desafortunadamente un 20% hemos tenido de manera fatal en ambos gemelos. Y finalmente la secuencia anemia policitemia, que también es otra de las patologías de las gestaciones gemelares que podemos ser o pueden tener ser candidatas a terapia fetal cuando yo tengo una discrepancia entre ambos gemelos del pico sistólico de la arteria cerebral media entre uno y otro gemelo, sin tener datos de transfusión feto-feto. Es decir, no debe de haber anemia no debe de haber oligopolidriamios en estos gemelos, pero siempre, como les hemos estado diciendo, debemos de hacer Doppler de la arteria cerebral media y del cordón umbilical en todas mis pacientes que tienen embarazos gemelares, porque puedo tener una anemia policitemia. La mayoría de las veces las vamos a ver posterior al láser, más o menos está hasta un 13% descrito que después de un láser de transfusión feto-feto me puedo quedar de no ver una arteria pequeña y que se quede como está ahí en la gráfica, que se quede ahí si yo no hago una técnica de Salomón, y puede seguir habiendo una transfusión de manera continua, y obviamente eso me puede condicionar a hacer una anemia policitemia con los criterios que ya se mencionaron. Yo puedo hacer diagnóstico de manera temprana o predecir una posible complicación de estas 4 patologías que yo les he comentado que son candidatas a terapia fetal. La respuesta es sí. Con la ecografía de primer trimestre, cuando yo tengo una discrepancia en la translucencia nucal o ya tengo una discrepancia de la longitud que hay una rabadilla entre uno y otro gemelo de más del 10%, o tengo un Doppler del ductus venoso normal en un feto y alterado en el otro, sí puedo pensar en sospecha de cardiopatías, como lo decía el doctor Flavio, pero también yo puedo tener una sospecha de una insuficiencia cardíaca temprana o una alteración en el ductus. Obviamente podemos pensar hasta un 20% de probabilidad de que este es un signo precoz de transfusión feto-feto. Si yo también tengo una translucencia nucal en uno y en otro por una diferencia de más del 20%, también puede hacer pensar que estos fetos pueden hacer una transfusión feto-feto, y por lo tanto lo tengo que estar vigilando de manera más precoz o de más cerca. Y finalmente el punto álgido es de que este tipo de casos, las gestaciones monocoriales, según dice la literatura, debe de ser vista en una unidad de tercer nivel, en una unidad de medicina materno-fetal por expertos, porque obviamente deben de hacer Doppler cada 2 semanas con valoración de líquidos, crecimiento, y obviamente deben de tener la curiosidad para ver algunos signos específicos que ya hemos estado mencionando. Al final de cuentas, este es el algoritmo que nos va a sacar de apuros, o que es un parteaguas en el que tenemos que estar ahí al pendiente. El embarazo gemelar, como muchos de nuestros compañeros dicen, es el problema de las discrepancias. O hay discrepancia de líquidos, o hay discrepancia de crecimiento, o hay una discrepancia en el Doppler de la arteria cerebral media. Y si cualquiera de estas discrepancias se presenta, estamos ante la posibilidad de una complicación grave y una posibilidad de muerte de uno o ambos gemelos, y estas son las pacientes que son candidatas a terapia fetal. Restricción de crecimiento de proteína selectiva tipo 2,
síndrome de transfusión fetal, estadios 2, 3 y 4, obviamente anemia policitemia y los gemelos acárdicos son nuestras patologías que son candidatas a terapia fetal. Finalmente, yo creo que podemos nosotros finalizar esta charla diciendo que es sumamente y de manera importante hacer el diagnóstico de embarazo gemelar en el primer trimestre, darle nombre y apellido a mi embarazo gemelar para saber si es una o dos placentas y a partir de ahí yo saber cómo lo voy a vigilar, si es cada semana, cada 2 semanas o incluso cada 4 semanas. Y al momento de identificar, como ya lo hemos estado mencionando, un síndrome de transfusión fetal o una restricción selectiva, secuencia TRAP, que son las candidatas a terapia fetal, deben de ser referidas a un tercer nivel de atención para que ellos decidan si son o no candidatas a terapia fetal y cómo deben de ser evaluadas. Pues yo creo que con estas diapositivas quise dar un resumen de las pacientes que sí pueden ser candidatas. Muchas gracias y espero sea de su agrado. Sí. Agradecemos al doctor Gabriel Villagómez su excelente ponencia, como siempre nos ha acostumbrado ya a este tipo de charlas, puntualizando aspectos definitivos en este tema. Hacemos entrega, constancia de participación, Gabriel, un obsequio de parte del comité organizador y que sigan los éxitos. Gracias, Gabriel.